Muy buenas tardes, mis hermanos, bendecido viernes para todos. En este día me ha tocado a mí compartirles la palabra de Dios en este día. Pero primeramente vamos, mis hermanos, a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo para que venga y prepare nuestros corazones, nuestras mentes. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, en esta tarde, ven y llena nuestra mente y nuestro corazón de tu presencia. Queremos entender esa palabra que tú tienes preparada para esta noche. Señor Jesús, envía esa promesa del Padre al Espíritu Consolador. Espíritu de la verdad, ven en esta tarde y llénanos de ti, Espíritu Santo, para poder entender ese mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendito seas, mi Jesús. Llénanos de tu presencia en esta tarde, Señor, que podamos sentir tu presencia, que tu palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, después de esta pequeña oración me quiero presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Rogelio Ávila. Aproximadamente como 4 años y medio sirviendo en el grupo de oración El Buen Pastor. Pertenezco a la iglesia de San Henry, San Enrique de Buckeye, Arizona. 4 hijas y un hijo. Estoy felizmente casado y muy contento de servirle al Señor. Bueno, y quiero presentarles, mis hermanos, el tema que yo he preparado en esta noche para compartir con ustedes. Y el nombre del tema que yo he preparado para esta noche, mis hermanos, se llama La Guerra Espiritual. Ese es el título que yo le he puesto a este tema, La Guerra Espiritual. Sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles, mis hermanos. Estamos viviendo una guerra espiritual. Si vemos, mis hermanos, cuántas cosas están pasando en este momento, el virus, las enfermedades, la droga, el alcohol, cuánto pecado, cuánta cosa. A causa de esta guerra espiritual, el enemigo quiere destruir a nuestras familias por medio del pecado. ¿Qué es la guerra espiritual? Les tengo esta definición. Es la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su poder y autoridad a través de la iglesia sobre Satanás, sus aliados y el sistema llamado mundo. Miren nada más, mis hermanos, lo que nos dice esta definición, que es una confrontación de poderes espirituales. Hay poder en el enemigo, mis hermanos, pero quiero aclarar que no tiene más poder que Dios. Pero sí hay poder para destruir a nuestras familias. Por eso en esta tarde yo quiero compartirles este tema de la guerra espiritual. Mi hermano, mi hermana, tú que escuchas este tema, esta prédica en esta noche, yo te quiero decir que el Señor tiene algo especial que te quiere comunicar en esta noche. Un mensaje especial para cada uno de nosotros, porque el Señor siempre nos habla a cada uno de nosotros. Aunque hayas escuchado este tema en algún momento, siempre el Señor tiene algo especial que nos quiere comunicar. El objetivo, mis hermanos, de este tema es para profundizar cómo identificar al adversario, cómo yo puedo mantenerme firme y vencer los enemigos del alma. Que podamos decir como San Pablo en la segunda carta de Timoteo 4:7, he peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Y yo les tengo, mis hermanos, 4 puntos que quiero desarrollar en el transcurso de la prédica. El primer punto, voy a hablarles de los 3 enemigos del alma. Segundo punto va a ser
dos armas, la oración y el ayuno, para vencer a los enemigos del alma. El tercer punto es el carisma de discernimiento. Y el cuarto punto es la palabra de Dios, que nos dice por ahí San Pablo que es la espada del Espíritu Santo. Y vayamos a la palabra de Dios, mis hermanos, en Efesios 6:12. Y dice así: porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire nada más, mis hermanos, no nos estamos dirigiendo contra simples seres humanos, sino contra los principados. ¿Quién son los principados? Bueno, los principados son los seres demoníacos que ocupan el rango más alto. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que es un ejército de Satanás. Es una jerarquía, una organización para destruirnos, mis hermanos. Debemos reflexionar en esto, que el mal existe y que está organizado para destruirte a ti, para destruirme a mí, destruir nuestras comunidades, nuestras familias. Y el primer punto, les voy a hablar de los tres enemigos del alma, que viene siendo el mundo, el demonio y la carne. Primeramente, el mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, pues es el ambiente anticristiano. Todo lo que el mundo nos ofrece que no es agradable a Dios. Música mundana, fiestas mundanas, ambientes pervertidos, los vicios, las diversiones mundanas, etc. ¿Cuántas cosas no nos ofrece el mundo para poder alejarnos de Dios? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos mirar, mis hermanos, que si amamos al mundo, dice la palabra de Dios, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no podemos estar en el mundo y estar en las cosas de Dios. En Apocalipsis nos habla bien claro nuestro Señor Jesucristo, que nos prefiere fríos o calientes, no nos quiere tibios. El segundo enemigo del alma es el demonio. ¿Y cómo trabaja el demonio? Es un espíritu que incita al mal y por medio, ¿y cómo nos induce? Nos induce por medio del pecado, nos induce a pecar, por medio de las tentaciones, la desobediencia, los malos pensamientos, por medio de personas, mentiras, el engaño, enfermedades, posesiones, redes sociales, etc. Sé que el enemigo nos pone todo esto, mis hermanos. Nos induce al pecado por todas estas cosas. ¿Por qué digo redes sociales allá al final? Porque es una parte grande aquí donde nos induce el enemigo al pecado por medio de las redes sociales. Sabemos que cuánta cosa hay allí en las redes sociales que nos contaminan, nos inducen a pecar, quizás a hablar de la gente, quizás a mirar cosas que no debemos de mirar. Por eso paré un poquito para detallar un poquito acerca de por qué dije de las redes sociales. Bueno, y el tercer enemigo del alma es la carne, que somos nosotros mismos, mis hermanos. Es el hombre entregado y sujeto al pecado. Los deseos del cuerpo desordenados, malos pensamientos, la ira, la envidia, los robos, asesinatos, la fornicación, el adulterio,
blasfemias, mentiras, pereza, desánimo y mucho más, etcétera. ¿Cuántas cosas la carne que somos nosotros mismos, los deseos del cuerpo que todo el tiempo quiere una cosa desordenada? Podemos decir que hay ciertas cosas que el cuerpo quiere de más. Entonces esto es lo que define la carne, el tercer enemigo del alma, mis hermanos. Ya les dije, el mundo es el primero, el segundo el demonio y el tercero la carne. Decía San Agustín, dice, yo no le tengo tanto miedo al demonio, al mundo le tengo más miedo, pero nuestro peor enemigo es la carne. Miren nada más, mis hermanos, nuestro peor enemigo es la carne. No vayamos tan lejos a buscar cosas del mundo, sino que nosotros mismos, nuestra carne, nuestra debilidad. La carne es el enemigo más difícil de los tres, mis hermanos. Si nosotros no los vencemos, ellos sí nos van a vencer a nosotros. Solamente, mis hermanos, con la ayuda de Dios podemos vencer a estos tres enemigos del alma. Y vayamos a la carta de los Romanos 8:5 y dice así: efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, mas las del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, aquí podemos mirar la diferencia de la carne y de vivir en el Espíritu. Dice, efectivamente, los que viven según la carne desean lo espiritual. No, disculpen, efectivamente, los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne. Dice, mas los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. En esta tarde, mis hermanos, ¿en dónde estamos? ¿Estamos deseando lo espiritual o estamos viviendo o deseando la carne? ¿Qué es donde estamos nosotros en este momento, mis hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En el espíritu o estamos viviendo en la carne? Porque miren lo que dice Romanos 8:8. Dice, adelantito de esta misma cita, dice, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, mis hermanos, si estamos viviendo en pecado. Si estamos viviendo en la carne. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo en el Espíritu? Porque nos llama la atención lo espiritual. Buscamos lo espiritual, dice la palabra de Dios. Ok, y el segundo punto es acerca de la oración y el ayuno, que son unas de las dos armas fuertes para vencer estos tres enemigos del alma, mis hermanos. No todo está perdido. Quizás al principio hablé de estos tres enemigos y vemos que es algo serio. Pero con la ayuda de la oración y el ayuno, sí se puede, mis hermanos. Este sería el segundo punto, que son las dos armas que nos ayudan a vencer, que es la oración y el ayuno. Y vamos a la palabra de Dios en Mateo 17:21. Aquí la palabra de Dios nos habla en este versículo de que Jesús sana a un epiléptico endemoniado. Y dice la palabra de Dios que Jesús, que los discípulos querían sacar ese demonio de esta persona, pero no pudieron. Y cuando Jesús llega con ellos, les dice, esta clase de demonios solo se pueden expulsar con la oración y el ayuno. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.
Aquí podemos mirar, mis hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo les habló a sus apóstoles, diciéndoles que ese tipo de demonios solo se podían expulsar con la oración y con el ayuno. ¿Qué tan importante es orar y ayunar al mismo tiempo, mis hermanos? Es algo bien importante porque nos ayuda. La oración nos ayuda a acercarnos a Cristo y el ayuno nos ayuda a mantenernos fuertes, especialmente en ese enemigo de la carne. Porque cuando nosotros ayunamos, le decimos al cuerpo, no vas a comer. Estamos nosotros trabajando en abstenernos de comer algo o de ayunar. Vayamos a la palabra de Dios en Lucas 1:2. Y dice la palabra de Dios así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí podemos mirar, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido al desierto. Miren nosotros aquí, mis hermanos, el ejemplo que nos da Jesús, cómo Él se estaba preparando para su misión antes de que Él empezara públicamente a predicar la palabra, a enseñar, a sanar, a liberar, lo que tuvo que hacer. Dicen que ayunó por 40 días y fue tentado por el diablo. Pero bien sabemos que el diablo no pudo hacer nada con él, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Aquí podemos mirar que Jesús ayunó y el ayuno le dio la fuerza a él también para poder vencer al enemigo. Yo puedo decir que Jesús estuvo orando y ayunando aquí porque él era de oración y de esa manera pudo vencer al enemigo. Vayamos a la palabra, al catecismo 2000, al numeral 2725. Vamos a ver qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así, los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra la astucia del tentador que hace todo lo posible por separar el hombre de la oración. Miren nada más, mis hermanos, a lo que hace el enemigo. Dice que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces no queremos orar. Tenemos desánimo, no queremos orar. Es un combate contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. Al enemigo no le gusta cuando nosotros oramos. Huye de nuestras vidas cuando empezamos a clamar el nombre de Jesús, cuando empezamos a orar. ¿Y qué es el trabajo del enemigo? Separarnos de la oración para no tener esa comunión con Cristo, mis hermanos. Vayamos a la palabra de Dios en Lucas 4:13 y dice así. Dice, al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Miren nada más, mis hermanos, aquí me llama la atención esta cita bíblica. Miren cómo dice que el enemigo, dice, después que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. ¡Wow!
El enemigo está buscando oportunidades para venir a destruir tu familia, mi familia, mi hermano. No podemos darle permiso. No podemos dejarlo, no podamos darle cabida que entre en nuestras familias. ¿Cómo entra el enemigo? Por medio del pecado, de la desobediencia, de lo que no es grato a Dios. Hay personas que dicen, me voy a tomar un tiempo. No podemos tomarnos tiempos, no podamos tomarnos breaks, mis hermanos, no podemos. Tómate un tiempo de no comer, te vas a morir. No podemos tomarnos breaks en las cosas de Dios, porque después la cosa se pone peor. Vayamos a la palabra de Dios en Efesios 6:18. Y dice así: manteneos siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí, mis hermanos, que la palabra de Dios, aquí Pablo le habla a los efesios, dice, manteneos siempre en la oración y la súplica. Nos invita a que todo el tiempo estemos en oración para poder vencer a esos tres enemigos del alma. Dice, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia. Aquí nos habla a las comunidades, a los grupos de oración. Dice, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Miren nada más qué bonito, orar por medio del Espíritu. ¿Qué hace esto? Que cuando oramos por medio del Espíritu nos abrimos a los dones, a los carismas que están ahí para ayudarnos en nuestra vida espiritual y también para ayudar a los que nos rodean, mis hermanos. Y es de lo que les quiero hablar. Es el siguiente punto, la siguiente arma, que es uno de los carismas del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritus. Es el tercer punto. Y vayamos a la palabra de Dios para entender un poquito más de esta arma que es el carisma de discernimiento. Vayamos a la palabra de Dios en Romanos 12:2 y dice así: y no os acomodéis a la forma de pensar de este mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si vemos, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de transformarnos mediante la renovación de vuestra mente. En la oración, mis hermanos, para poder discernir lo que es la voluntad de Dios. Por eso este carisma es tan importante en nuestra vida espiritual, para poder discernir lo que le agrada a Dios, para poder discernir lo bueno y lo malo. Dice 1 Corintios 10:23, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si vemos, mis hermanos, aquí cómo nos habla la palabra de Dios, no todo está permitido. Hay tantas cosas que a veces pensamos, no, esto no es malo, está bien. Ahí es donde entra este carisma de discernimiento, para poder entender el plan de Dios, para poder entender cuando el enemigo nos está atacando de una manera o de la otra, cuando estos tres enemigos nos quieren atacar. Por eso es tan importante este carisma de discernimiento, para discernir lo bueno y lo malo. Nos ayuda a atender nuestro don primordial, aquel don que Dios nos ha confiado, quizás de la música,
quizás de la oración, de la predicación, porque cuando Dios te confía un don, debemos concentrarnos en ese don. Y si no tenemos el discernimiento, ese carisma de discernimiento, pues ¿qué pasa? Podemos andar haciendo muchas cosas y dejamos ese don que Dios nos ha confiado. No lo ejercemos como Él quiere. Por eso es tan importante este carisma. El carisma nos da la capacidad para distinguir, como les decía, lo bueno y lo malo. Nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios. Miren qué bonito. Nos ayuda a conocer a profundidad nuestra propia alma. Así podemos recibir el tratamiento para nuestras vidas. A veces cuando tenemos algo no sabemos. Y este carisma de discernimiento nos ayuda a discernir qué es lo que me pasa para poder yo autosanarme, pedirle al Señor que me sane esa área de mi vida. Por medio del don, el hombre reconoce sus errores, sus pecados y dolores. Qué tan importante el carisma de discernimiento, mis hermanos. Bueno, y vamos a pasar al cuarto punto, que es la palabra de Dios. Otra de las armas importantes que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, que la palabra de Dios tiene poder, mis hermanos. La palabra de Dios tiene poder, es palabra viva. No es un libro nomás, es palabra viva. Y vayamos a la palabra de Dios en Lucas 4:4. Y dice así: Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Ok, aquí escribí las tres maneras como Jesús le respondía al enemigo. Cuando Jesús se defendió con la palabra de Dios, Jesús dice la palabra de Dios que le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Cuando el enemigo lo tentó, cuando le dijo que convirtiera esas piedras en pan. También cuando Jesús le responde, le dice cuando le dijo que lo adorara, dijo Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. También la tercera tentación que le dijo, Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí podemos mirar que Jesús con la palabra de Dios se defendió del enemigo, mis hermanos. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, que nos enamoremos de la palabra de Dios, mis hermanos. Vayamos a la palabra de Dios en Efesios 6:17. Y dice así: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Aquí vemos que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, mis hermanos. Necesitamos traer nuestra espada para todos lados, para defendernos de los tres enemigos del alma. Dice San Jerónimo: quien no conoce las Escrituras no conoce la potencia de Dios ni su sabiduría. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Si no conocemos las Escrituras, no conocemos a Cristo, mis hermanos. Así de simple. Bueno, y termino con esta cita bíblica que se encuentra en Santiago 4 del 7 al 8. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, mis hermanos, cómo nos habla la palabra de Dios en esta última cita bíblica. Dice que someteos. Primeramente el Señor quiere que tú te sometas, que yo me someta. Dice pues, someteos a Dios y resistir al diablo. Sometiéndonos a Dios podemos resistir al diablo. Y dice que Él va a huir de nosotros. ¿Qué es resistir? Resistir es rechazar. Es permanecer firme en Dios ante toda tentación del maligno, mis hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús.
Bueno, mis hermanos, pues en conclusión, mis hermanos, les hablé yo en esta noche de 3 enemigos del alma, que son los 3 enemigos, que es la carne, que es el mundo, la carne, el mundo, el otro aquí, y el demonio. A ver, vamos a ver aquí. Mis hermanos, el Señor nos invita a reflexionar en estos 3 enemigos del alma, mis hermanos. Que no todo está perdido, porque nos habla que hay armas que pueden vencer a estos 3 enemigos del alma, de estas que les he hablado, de la oración y el ayuno, el carisma de discernimiento y la palabra de Dios, mis hermanos. Reflexionemos en este tema, que estamos viviendo en tiempos muy difíciles y que necesitamos permanecer en Cristo Jesús para que Él sea nuestro aliado, que Él sea nuestra fuerza, que Él sea el que nos defienda de estos 3 enemigos del alma, mis hermanos. No podemos tomarnos tiempos de break para darle más chance al enemigo que venga y nos destruya. No, mis hermanos, reflexionemos que esto es serio. Como al principio les decía, es una jerarquía, es una organización que quiere destruir tu familia y mi familia. Reflexionemos, mis hermanos, en este tema que yo les he compartido en esta noche. Y vamos a ponernos en oración en este momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que toque nuestra mente, nuestro corazón, para que nos dé esa perseverancia que necesitamos para poder vencer estos 3 enemigos del alma. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Así es, Espíritu Santo. Llénanos con tu preciosa unción en esta tarde. Mira que nos encontramos necesitados de ti, Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta tarde que nos des esa perseverancia, que aumentes nuestra fe, Señor. Mira que necesitamos fe, Padre Santo, para poder acercarnos a ti, Señor. Te pedimos que ese carisma de discernimiento, te pedimos que nos des ese carisma de discernimiento para discernir lo bueno y lo malo, Señor. Haznos perseverantes en leer tu palabra, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor. Llénanos, Señor. Con tu preciosa unción. Así es, Padre Santo. Tú eres grande, tú eres poderoso. Llénanos de tu preciosa unción, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, Llénanos, Señor. con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Así es, Señor, así es, Padre Santo. Renuévanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti, Padre Santo. Ven a renovarnos. Ven a cambiar nuestras vidas, Señor. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza a ti, Señor. Ven a purificarnos, Padre Santo. Bendito y alabado seas. Purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Así es, Señor, restáuranos con tu poder, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh glorioso Jesús, maravilloso Dios, Espíritu Santo, bendito y alabado seas. Vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que nos bautice en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Padre Santo. Bendito y alabado seas. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízanos, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Así es, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aunque mi corazón, Señor. Bautízanos, Y Señor. déjame sentir el fuego de tu amor, aunque mi corazón, Señor. Bautízanos, Señor, otra vez. Vamos a decirle que nos bautice otra vez. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízanos, Señor. Bautízame, bautízame, Señor. Así es, Señor. Bautízanos en esta Y noche. déjame sentir el fuego de Déjame tu sentir, amor, Señor. aunque mi corazón, Señor. Déjanos sentir, Y Señor. déjame sentir el fuego de tu amor, aunque mi corazón, Señor. Así es, Señor. Déjanos sentir tu Espíritu Santo en esta tarde. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Poderoso Dios, grandioso, maravilloso Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y nos libere también en esta noche de toda atadura, de todo aquello que no nos deja ser feliz. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos libere de aquello que no nos deja caminar conforme a su santa voluntad. Libéranos, Espíritu Santo. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libéranos, Señor. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame, libérame, Señor. Así es, libéranos, Señor, en esta Y noche. déjame sentir el fuego de tu amor, aunque mi corazón, Señor. Así es, Padre Y Santo. déjame sentir el fuego de tu amor, aunque mi corazón, Señor. Así es, Padre Santo. Libéranos, Señor Jesús. Libéranos de aquello que no nos deja caminar contigo, de aquello que nos ata. ¿Cuántas cosas no nos dejan caminar contigo? Quizás desánimo, quizás estrés, quizás ansiedad, quizás la enfermedad, la preocupación, quizás el trabajo, el odio, la desconfianza en ti. Señor, libéranos en esta noche.
Te pedimos que nos liberes, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hagas tu santa voluntad en cada uno de nosotros. Libéranos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que nos libere en esta noche, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza al Rey, al Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria y alabanza a ti, Padre Santo. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, pues ha sido un placer compartir la palabra con ustedes. Compartan la prédica para que más personas conozcan que hay una fuerza que quiere destruir a tu familia y a mi familia, mis hermanos. Reflexionemos en este tema. Que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga.